Ok, ¿me confirma que se está compartiendo la pantalla de la computadora? Por favor. Sí, Ok. ya, ya le envió ya la información. Ok. Decirme algo, ¿qué me quieres decir? Decirme que me va a importar mucho. Me va a importar mucho. Sí, te voy a decir al oído. ¿Qué? Pero voy a hablar todo porque no sé, como una vida. Sí, así que no me escucha. Voy a buscar el lugar, güey. Sí le llegó a la otra archivo, el otro documento. Este de aquí que le estoy mostrando es el que me llegó, una práctica. Ya, ya. Sí, ese fue uno y ahí le envié Ah, ya. hasta donde nos quedamos con lo de la, Voy. la última vez. Ok. Sí, sí me llegó y ya le estoy descargando. Un segundo. Ya. No sé si espero, espero que no creo que cumpla con sus expectativas mi información, ¿Por qué? pero igual es porque siempre hay que aumentarle más. Entonces, Eso es siempre, ¿verdad? No, no le agregué. no lo Ay, tome se me quedó. como algo malo. Créame, yo en la tesis mía que yo hice, todos los días me leía todo el documento y siempre encontraba una faltita, una fallita, una coma, una tilde, algo que no estaba bien y con otra palabra ya quedaba mucho más claro. Créame que eso es hasta el último día. Y si el día de hoy me pongo a leer nuevamente, voy a seguir encontrando algo que modificar. Eso va a ser siempre. Sí, eso va a ser siempre. Aquí lo que necesitamos es que el contenido, el fondo del asunto, sí, la finalidad Ujú. esté clara y estemos cumpliendo. Ya las otras cositas de que en cada, por ejemplo, aquí le falta la tilde, eso lo estoy poniendo en amarillo. Entonces, Ah, sí, se eso me ha siempre, pasado por alto, perdón. eso siempre va a haber. Sí, eso siempre va. Es más, usted busque un libro cualquiera, un libro que ya esté editorializado, un libro completo, y siempre va a encontrar una fallita. Sí, nada es perfecto en esta vida, ¿ya? Entonces, por ese lado, más bien no le vea desde el lado negativo, ¿no? Que siempre va a haber fallas, o sea, eso ya de No, cajón. no lo veo del lado negativo, sino porque, por eso le digo, o sea, siempre hay algo que mejorar y como que no siempre se cumplen las expectativas de la otra persona porque tenemos diferentes puntos de vista, entonces yo tengo una manera de expresar las cosas y otro tiene otra. A eso me refiero yo. Ya, Pero hay que aumentarle algo siempre, pues eso ya es normal. ya. Lo que no le agregué ahí fueron las fotos, Eso es porque lo que quiero ver. tenía
Sí, no le agregué ahí las fotos. En el segundo archivo que yo le envié, ahí a lo último están o sea, las prácticas como yo las tenía realizadas desde un principio. No sé si usted las vio, las revisó. Y ahí había unas imágenes y ahí están las tablas. Entonces, eh, no le quise agregar esa parte a la nueva que ya estaba haciendo para que con usted hiciéramos eso. Ya, este es lo que se refiere, ¿no es cierto? Estos anexos finales que están aquí. Ajá, eso, sí, exactamente, a Ya, eso ahí que están está los ahí es lo circuitos, que me ¿no? No refiero. están las fotos. ¿A qué se refería con las Es que fotos? en el ejemplo que usted me envió del compañero Reina, creo que fue, Ujú. sí, del compañero Reina, ahí había las imágenes, pues, de los circuitos, ya, entonces a eso me refiero. Ah, ya, yo lo que quería las fotos es porque quiero ver cómo está su sistema de entrenamiento. Sí, y eso me preocupa bastante, por ejemplo, verá. eh, para que me entienda un poquito, vamos a revisarle lo que me envió el compañero, justamente Reina, la semana anterior. Porque yo le pedía, ¿no? Ajá, Igual que a ya. usted, que me haga las prácticas y que me muestre, ¿no? Que me muestre, que quiero ver cómo conecta, cómo interconecta el circuito. Y mire, solamente me manda las fotos del medidor. Y yo ahí no tengo conocido. Usted, por ejemplo, ¿qué me puede decir cómo está el circuito armado? No puede, ¿no es cierto? Ah, Porque, no, porque porque hay tres solamente números, me no manda estoy fotos viendo. del medidor y que está midiendo. Y eso no era lo que yo quería. Lo que yo quiero ver es el circuito, cómo ustedes lo están armando. ¿Sí? Algo... Oye, ¿usted quiere la foto de que yo esté conectando los plus, los bananas ahí en el sistema? De Sí, que se verá. conecte, por ejemplo, de la resistencia y que yo lo conecte acá al circuito de rectificador de media onda. Ya, es que O cómo verá. yo voy a realizar la fuente, o sea, Sí, eso. más o menos por ahí, verá. Lo que yo quiero, déjeme ver si por aquí tengo justamente del muchacho Reina. Medidor Ya, por ejemplo. Yo lo que quiero ver del sistema de entrenamiento, acuérdese que el estudiante con lo único que va a tener en las manos son estos cablecitos que van por fuera. El estudiante en la mano no va a tener resistencias, no va a tener transformadores, no va a tener pulsadores, no va a tener capacitores, no. Todos esos elementos deben estar dentro de su sistema de entrenamiento. El estudiante con lo único con lo que cuenta es con el circuito que aparece en la práctica, ya, digamos este circuito. El estudiante va a tener este circuito que aparece en la práctica y cables. El estudiante no va a tener nada más. Entonces, este circuito que ustedes me están mostrando aquí, ya, ese es el que yo quiero ver acá, cómo está armado con los cables. Ya, nada más, Ya. eso es lo que yo pedía y le pedí al compañero, pero usted puede ver, ¿no? Las fotos, él solamente me manda las fotos del medidor que ya está midiendo y dice, ahí están los circuitos. Digo, pero no veo. Y ya llegué a entender, porque eso fue la tutoría de la semana anterior. Él no tiene nada dentro de su maletero, llamémoslo así. Él todo lo tiene por fuera. Ujú. Y eso le dije que está mal, que tiene que modificar su tablero. Entonces lo mismo quiero yo cerciorarme de su tablero, porque acuérdese que yo no he ¿Cómo visto por su fuera tablero. lo tiene? Pero ahí está en la foto, revise el archivo, el segundo que yo le envié, Este es el ahí segundo que me están las envió. fotos, ahí en ese, ya, en ese de ahí, ahí están unas fotos de cómo está hecho. ¿En dónde está? Ah, en la parte de implementación. Eso va. Sí, ahí está cómo está Ya, Yo eso. le he explicado a usted, mírelo, Ya, ya, eso. así van conectados los cables. Pero usted la vez que nos mandó a hacer lo de las prácticas, no explicó así como me está explicando ahorita, no me lo explicó, de que tengo que yo tomarle fotos a la conexión del circuito en sí.
Ya, no, sí, eso es lo que en tal caso, bueno, si no estuvo claro, eso es lo que yo quiero ver, ¿no? O sea, quiero ver cómo el estudiante arma el circuito que ustedes ponen en la práctica, cómo lo arman con los cables, porque el estudiante lo único que va a tener, vuelvo y repito, son los cables. Esto me parece bastante bien. La parte de interconexión interna. O sea, está bien bonita, ¿no? La presentación, eso sí, le felicito. Ah, Muchas gracias. ya le tiene Primera la vez que me nomenclatura felicita por también. algo. Ya tiene las etiquetas también, ¿no es cierto? Eso me parece bien. Ajá, A sí. los símbolos se los puede ver directo o si no. Sí, sí se los puede Por ejemplo, ver. estos potenciómetros están por debajo del acrílico, ¿no es cierto? Ajá, Ya, los capacitores, transistores también. ajá, todo está por debajo. Perfecto, me parece bien, ¿no? Ahí le puso un plus adicional, ¿no? Porque el original es solamente el símbolo, ¿sí? O sea, en vez de No que tiene se... el nombre y de los símbolos. Exactamente, el nombre y el símbolo. Eso era el modelo original, ¿no? De los sistemas de entrenamiento. Usted ya fue un poquito más allá. ¿Por qué? Porque ya le permite ver al estudiante no el símbolo, sino el elemento, ¿ya? Ujú. Bueno, eso me parece bien. Por ejemplo, eso, mire, es algo que usted lo puso y está bien, ¿sí? Porque el lineamiento era lo que yo les había indicado en un manual, parece que les pasé de sistemas de entrenamiento, ¿se acuerda? Y en ese manual de los sistemas de Sí, que entrenamiento, ahí estaban unos modelos. En esos modelos no se ve los elementos, solamente se ve la simbología y los terminales. Pero me parece bien. Y aquí tenemos capacitores, tenemos estos de acá arriba. A la ver, dice resistencia, los resistencias, hielos, capacitores, diodos, reguladores. No alcanzo a leer. potenciómetros, Potencia. potenciómetros, un motor, unas luces LED, unos Ya, pulsadores ya está y chévere. acá había unos TDJ que si mal no me recuerdo bien, Ya unos. está muy bien. Ya. Sí, No, por esa profesor. parte, En la parte de arriba, ¿en cuál? Súbelos. sí está bien. Sí, usted quedamos en que tenía que colocarle a qué temario pertenecía y a qué nivel. Entonces, Ah, esa sí. fue la última parte que Ah, no. esto me parece. Esta era la pantalla que debía estar, ¿no? Como le decía. Esto era el lineamiento. O sea, están los terminales del Ajá. símbolo y el valor. Así está, como está Ah, ahí. ah. Ajá. Sí, pero usted al ponerle el acrílico ya le permite al Sí, así estudiante como ver el está ahí, elemento que está está. por debajo y eso me parece bien. Ok, chévere, está bien. Está bastante bien. Sí, se puede sacar y si en tal caso se llega a hacer algún efecto al momento de hacer el circuito, se retira la pantalla del acrílico Ya, y se coloca uno nuevo. muy Ya. bien, eso me parece bien. Ujú. Usted ya tiene bien adelantado. Eso, por ejemplo, la parte física el compañero Reina no tiene. Imagínese. Él no tiene esa parte, él solamente tiene los medidores metidos en su maletero y nada más. Y eso, ese sí está un poquito Mm. crítico. Ya, usted tiene bien, usted tiene ya todos los elementos. Ya le voy a mostrar este, sus fotografías al compañero líder para que se guíe un poquito. Ya, ok, esa parte estamos bien. Vamos usted me decía Nosotros de las prácticas, ¿no? nos Eh, quedamos en la propuesta, nosotros nos quedamos en la propuesta. no, no, Ahí, algo en me la propuesta preguntaba. usted me mandó. Sí, algo me preguntaba usted respecto a los cursos que tienen que estar emparejados con las asignaturas. Ya, sí, sí, ya. Entonces nosotros nos quedamos ahí, que esa era la parte de la propuesta. Y usted me dijo que yo tenía que agregarle esa parte. Yo la busqué, yo le agregué. Y de ahí usted tiene que revisarme eso, Ya, donde quedamos. ok, ya, solamente Esos de... puntos que usted, esos puntos de ahí, ya yo sí los hice y creo que no sé si alcanzamos a revisar esa parte.
Pero ahí usted dijo que hasta que no estuvieran hechas las prácticas no podíamos seguir con lo de la propuesta. Sí, 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 la verdad es eso. Los de las prácticas me necesito para ganar tiempo, ¿no? Porque si les toca modificar la parte física, ahí se van a demorar, ¿sí? Y dependiendo de qué tengan que modificar, entonces van a necesitar, van a necesitar incluso hasta recursos, ¿no? Porque de pronto ya Tiempo. el tablero Claro, ya, sí, ya no les sirve y eso. tienen que hacer otro tablero, cosa que no quisiera que suceda. Ya, entonces por eso No, a manera de eso no. ayuda lo que quería ver eran sus prácticas en foto, por lo menos. Ah, ya, ya, ya. Entonces, para quedar clara con la idea que me dijo, tengo que tomarle fotos, así como vio que estaban conectados los cablecitos, Ujú. solo le tomo la foto del circuito y ahí la subo a la práctica. Claro, Así. como evidencia de sus pruebas, ¿no? Acuérdese que usted tiene que hacer pruebas de cada uno de sus, eh, de sus prácticas. Ya, eso como parte de su proyecto. O sea, eso no va a estar en el documento del estudiante, ¿no? Por ejemplo, este documento que usted me está mostrando a mí, el de la práctica, este es el que va al Ajá, estudiante, ¿no es cierto? Ya, en este documento aquí no ya. tiene que estar sus fotografías, sí, porque este va al estudiante. Pero lo que yo le pido, el de las fotos de cada una de las prácticas, eso en cambio va en su proyecto de Ya. titulación. En mi proyecto de titulación, o Claro, sea, en la por implementación, ejemplo, pues. esto de aquí, ya, esta parte que está aquí es para el estudiante, Claro. pero la otra parte que está en el otro lado que vimos de donde está el circuito, en el otro archivo, esa parte donde dice anexo, anexo, Y puedo añadirle ahí a ese anexo. a ver, ¿en cuál anexo dice? No, 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 no. O sea, aquí están como, aquí está bien como O anexo, tiene que poner cada una de las prácticas, ¿sí? Y de hecho debe estar ya, puesto así. con el formato que está acá, ¿no? Con este formato, o sea, todo esto tiene que poner en anexos. De la práctica uno, práctica 2, 3, 4, 15, 20, no sé cuántas prácticas hizo. Todas las prácticas tienen que estar Ya, colocadas en anexo, ¿ya? Pero, ya, pero, pero no ahí las fotografías. Las fotografías tienen que estar puestos en el capítulo de implementación. Pero no hemos revisado ese capítulo. No, todavía no llegamos ahí. Solamente le estoy indicando las fotografías que yo le estoy pidiendo que sí son Ujú. necesarias para ubicarle en el proyecto. Eso es a lo que me refiero. O sea, sí son necesarias sus fotografías, ¿sí? Uno que empareje, no necesito que vuelva a repetir la práctica, no. Uno que empareje solamente el circuito, porque usted en la implementación, cuando ponga pruebas, pruebas del sistema de entrenamiento. Ya debe haber en algún tema del capítulo de implementación, debe haber uno que diga pruebas, ¿no es cierto? Pruebas realizadas. Ujú. Entonces ahí usted solamente dice, de la práctica número 5 donde el estudiante tiene que implementar este circuito y pone el circuito, ¿sí? Obtenemos los siguientes resultados. Ya viene la foto suya, donde este circuito está armado en su sistema de entrenamiento y usted adjunta el registro de datos que usted obtuvo. Entonces con eso corrobora que la práctica está bien. O sea, el documento que está colocando como anexo está bien, está claro, está entendible, tiene las tablas que necesita tener, ¿sí? Tiene la información que necesita tener. Y segundo, ¿sí? Con las fotografías, que su sistema de entrenamiento cumple de manera adecuada para que el estudiante pueda implementar este circuito. Eso viene en la parte de pruebas de su sistema de entrenamiento, que debe estar en la parte de implementación. Es verdad lo que usted dice, todavía no revisamos ese capítulo, pero ya le indico, ¿no? Más o menos en qué parte va a estar ubicada esas fotografías. ¿Ya? Entonces sí son necesarias. Ah, ya, profesor. Pero ahorita vamos a revisar la propuesta. Sí, ahorita vamos a ver. ¿Qué hice?
Ahí en ese archivo está la propuesta. Ese es sobre lo de la práctica. Ah, sí, lo que pasa es que se me sube, ya. A Sí, yo ver, digo, será mi computadora, la suya está como que se me abre un archivo, se cierra, se hace más pequeño, se hace más grande. eh, de su computadora, si eso le pasa en sus archivos, yo no tengo nada que ver. No, 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 aquí yo veo aquí en la Ah, lo que grabación. no, lo que Supongo que ve es lo que yo no. estoy haciendo, ¿no? Sí, yo estoy Que se hace como que se disminuyendo. mueve, se desconoce y se... Ajá. Ya, aquí otra observación de forma, ¿no? Como digo, aquí, por ejemplo, usted va numerando, ¿no? Va numerando cada punto. Aquí 2 dice procedimiento, Ajá, ahí viene 2.1 ajá. fuentes de alimentación, 2.2 determinación de los Así valores a como estaba utilizar. en el ejemplo. Ya, ok. Aquí no sé si le falta texto, ¿no? En fuentes de alimentación, aquí no veo que pone nada. No, es que yo le puse así en base a lo que, el ejemplo que usted me envió, Ya. de lo del laboratorio, la prueba Ujú. de laboratorio que decíamos, ya, y ahí solamente decía la introducción, un párrafo y el procedimiento, que era el número 2.1 era el nombre de la práctica, Ya. que en este caso el que usted me envió decía medición de resistencia. Y de ahí era 2.1.1 que era la determinación del valor nominal de un resistor. Entonces, así. Yo me Ya. guié en base a lo que usted me mandó. Ok, listo. Ahí viene la aclaración que siempre les hago, ¿no? O sea, el tutor le da Ujú. solamente lineamiento. Sobre eso, sí, ya específicamente hay que ver el producto final. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo siempre les he dicho, nunca es bueno dejar de un título y pasarse a otro, sin decir nada. Mire, usted está pasando de un Ya. 2.1 y no me pone nada y enseguida se va al 2.2. Entonces ahí me está creando un vacío, ¿no? Ah, es que yo le he puesto mal, es 2.1.1, no es Eso, 2.2. ya. Entonces, mire, mire, acá tiene 2.3, pero aquí en 2.1 no me puso nada. Esa era la observación, ¿ya ve? Ah, ya, ya, ya. ¿Ya? Ya, Entonces, pero si es ahí así, ese, entonces este vendría más acá, ¿no? A ver, sería así. Eso. Así me dice que ¿no es cierto? ajá, sí, Ya, así, así, eso, ya ve, así. por ejemplo, eso no estaba. Por eso digo. Ay, Y ahí ya me quedé corta de palabras. No sé si usted quiere leerlo y le agregue algo más o le diga que... ya le vamos a revisar. Acá en 3 en cambio, pone 3 y acá pone uno. Aquí también debería ser 3.1, 3.2, 3.3, Es ¿no? que ahí en preguntas iban así, o sea, era tres y iban como que las opciones solamente iban unas preguntas. Sí, eso digo, o sea, Pero, los lineamientos que uno les da no es para que lo copien textual, es para que tengan una idea de ya. cómo ir estructurando. Ya al final usted tiene que darse cuenta, ¿no? Acá todos pongo 2, 2.1, 3, 3.1. Aquí porque le pone 1, 2, entonces ahí usted corrige, ¿no? Vuelvo y repito, o sea, no son para que la tomen literal todas las tutorías, es para que tengan una idea de cómo proyectarse, de cómo estructurar y de cómo continuar, pero no es para copiar y pegar, ¿no? Esa partecita sí quiero que me entienda. O sea, si usted me dice, es que usted me puso Ah, así, ya, ya, claro que yo le ya. puse así, pero no es para que le copie textual, sino que ya cuando usted haga, usted mismo se da cuenta, ¿no? Así como le ha hecho del sistema, no me parece bien, porque el lineamiento era solamente poner el símbolo y los terminales. Y usted le ha puesto un acrílico y se ve el elemento. Por ejemplo, eso, si ve, usted fue más allá del lineamiento. Y así es como tiene que hacerlo en todo lado. ¿Ya? Ah, ya, ya. Es que me dejé llevar por el archivo, pero no pensé que tenía que hacerle así 3.1, 3.11, 3.12. Pero ya le voy a corregir eso. Ya. De pronto, ah, bueno, aquí es consulta, aquí son puntos anexos. Es que son preguntas, o sea, Ujú. como consultas, como usted dice, así para que antes de vaya y lea el A ver, estudiante. vamos viendo. Dice, esta es de fuentes de alimentación. Ya, aquí le hago una pregunta. Sí, ¿De manera general o es una dígame. fuente de alimentación de C? Aquí como que le falta completar, ¿no? Está demasiado abierto. Ah,
La dejo muy extensa la pregunta, Claro, muy y la otra, abierta. habla en ¿Qué plural, puede? ¿no? Habla en plural, lo que significa que el estudiante va a ser varias fuentes o solamente va a ser una. No, dos, porque son la fuente fija y la fuente Ah, variable. ya, entonces está bien, fuentes de alimentación, pero acá es lo que le faltaría el Ajá. famoso DC, ¿no es cierto? Ya, Es de AC a DC, pues. Esa es la primera. ya, entonces Ay, me pinto la AC, cara. DC, Sabrina, ¿ya? Dice, mediante la elaboración de esta práctica respectiva al temario de electrónica, a ver, respectiva, ¿a qué se refiere con esta palabrita? Mediante la es que elaboración. le cambié la palabrita que tenía otra, o sea, no quería poner como que repetitivo y le busqué el sinónimo y me salió esa palabra. Pero se escucha raro, ¿no? ¿Cuál Mediante era la la? elaboración de esta práctica correspondiente debería ser. Eh, creo que era el sinónimo de correspondiente, no recuerdo bien. Ya, en todo caso, Yo ya no sabe cómo soy como las yo que pongo prácticas mis palabras son, raras. las prácticas no, no importa que le pongas repetitivo, ¿no? Porque la práctica no es que un estudiante va a hacer todas sus prácticas. Habrá en un periodo que el estudiante haga esta práctica, en otro periodo otras prácticas y así, ¿no? Entonces el estudiante ni se va a dar cuenta que usted está repitiendo la misma palabra en todas las prácticas. Entonces, por ese lado no, no creo que haya ningún No, problema. sí, Es por más eso por el es que yo le significado, cambié ¿no? porque era correspondiente. Correspondiente mismo era, es que Y es por la eso, palabra que más se apega, ¿no? sí, era correspondiente, solo que yo le busqué el sinónimo de correspondiente y ahí decía respectiva. Entonces yo como, a veces siempre quiero llevar la contraria, entonces le cambié. Ya. Mediante la elaboración de esta práctica correspondiente al temario Y de al momento de pasar perdón que le Sí, corte, yo que soy tan intensa. En el momento de que pase, por ejemplo, por el URCU y vea que se repiten así las palabras, no habrá ningún problema. es que esto está Un dentro de su ejemplo que lo mismo presente trabajo, primero pues. Reina. Ah, ya, Ah, pero que lo presente, por ejemplo, primero Reina y Reina tenga la misma frase que yo tengo, o sea, no hay ningún problema que yo lo presente después y me vayan a decir que yo le he copiado a él. ya, aquí viene una parte importante, ¿no? Al Urkun va el documento, no van los anexos. Ya, este iría como anexo. Esto va como Esto anexo, es como que exactamente. Sí. ah, ya, esto va a lo último, ya. Ujú. Solo va es la información, o sea, los marcos, Exactamente, el solo la uno el 2 el 3 y el información va. 4. Los anexos no van al Ah, Urkun, ya, por si ya. acaso. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, por ese lado, pueden tener las prácticas lo más parecidos. De hecho, hasta tendría sentido, ¿no? Porque estamos dentro de una misma institución y debe mantenerse un mismo esquema. Debería ser así, ¿no es cierto? O sea, sería imposible que un trabajo tenga un tipo de prácticas o formatos, llamémoslo así, el otro y el otro. No, más bien debería mantenerse un orden. ¿Ya? Ah, ya, ya, ya. Esa tenía la duda. Ya, entonces mediante la elaboración de esta práctica correspondiente al temario, o ya cambiémosle, correspondiente, pongámosle articulada, ya que quiere poner algo diferente, dijo, ¿no es cierto? Ya, mediante la elaboración Sí. de esta práctica, estamos hablando de la Oh. práctica, ¿no es cierto? Articulada al temario de la asignatura electrónica, así se llama, ¿no es cierto? Esto pongámosle entre comillas Ajá, sí, para así saber que estaba. así se llama la asignatura, ¿no? Asignatura electrónica del, aquí sí va la palabrita, yo sé que no le gusta, pero pongámosle correspondiente al segundo nivel de la carrera, no sería D, sino carrera TSE del ISTLT. Ya, entonces ahora sí vamos. Mediante la elaboración de esta práctica articulada al temario de la asignatura electrónica,
correspondiente al segundo nivel de la carrera TSE del Instituto Superior Tecnológico Luis Tello. Y aquí ya no tiene sentido lo que continúa. Ya, ya. Y no. Como que quiso, todavía no acaba la idea, ¿no? ¡Au! Ay, me golpeé. Aquí todavía no está terminada la idea que usted quiso poner, ¿ya? Mediante la elaboración de esta práctica, de pronto, eh, el estudiante será capaz de, yo qué sé, reforzar los conocimientos de las convertidores a CDC mediante la implementación de fuentes de alimentación fijas y variables. Ya, ahí terminaría la idea. No dicta muy rápido, profesor, que yo tengo cabeza de Ah, ardilla bueno, y me bueno, olvido. está, a ver, déjeme ver si estoy grabando. Sí, sí estoy No grabando. me digas, se está Sí, grabando. sí estoy grabando. Ya, Chale, entonces por ese mi lado, voz chillona saldrá. Ah, ya, me pasa por favor ya, ok, el no hay problema. video. Sí, entonces, bueno, en la grabación puede verle. Sí, aquí lo que le faltaba es la idea, ¿no? Porque empezó bien, mediante la elaboración de esta práctica, ya ahí explicó a qué está relacionada, de qué nivel y del instituto y todo lo demás. Pero no terminó la idea. ¿Sí? Mediante la elaboración de esta práctica, acá continúa, ¿no? El estudiante será capaz de, y le pone algo Mm, referente, ¿no? Referente a lo que, al objetivo de esta práctica, que reforzará en el estudiante. Ya, usted como estudiante puede saber un poquito más. sus conocimientos, el aprendizaje, su curiosidad. No, algo más particular tiene que poner, no tanto general, algo particular de estas fuentes de alimentación. ¿Sí? Verá que son varias ¿Cómo prácticas. cuál es su función? Pues, ¿por qué se crearon esas fuentes? ¿Para qué? Pues, de quién? O sea, porque yo digo, a una persona que no escucha, que no sabe, que recién está aprendiendo, debe causar novedad, ¿para qué sirven? A ver, vamos No entonces creo colocando. usted, no está mal mi idea. Em, Instrúyame usted, pues. No, sí, o sea, yo sé que para el que está aprendiendo, cualquier cosa que él sea capaz de demostrar o de observar, le va a crear asombro, ¿no? O le va a crear, yo que sé, interés o corroboración de lo que le dijeron, ¿sí? Entonces, pero nosotros tenemos que ir un poquito más allá. Acuérdese que usted está haciendo un plan de estudios, ¿no? De estudios. ¿Ya? Entonces, en un plan de estudios ya usted debe ser consciente de qué específicamente intenta con esta práctica reforzar en el estudiante. ¿Ya? Usted ya tiene que ir un poquito más hacia allá porque ya no está en el papel del estudiante, usted está haciendo el sistema de entrenamiento. Entonces tiene que decir el por qué y el para qué. ¿Ya? Es más o menos como en los niños, ¿no? En los niños, por ejemplo, usted ha visto que les mandan a hacer puntitos sin levantar la muñeca, ¿no es cierto? Le dice, coja una hoja, Ajá. coja un lápiz y empieza a hacer puntitos sin levantar la muñeca. Yo hasta ahora me pregunto para Ya, qué servirá eso, ¿no? Pero la por, maestra sí sabe. Según la maestra, dice con eso está practicando motricidad fina, gruesa, no sé qué vainas es. Algo. Pero la maestra sí sabe. ya, ya, ya. ¿Ya? De pronto el que Un está haciendo esfero. no sabe, ¿no? El niño, por ejemplo, para que, no, me mandó a hacer esto, pero el niño no sabe para qué, ¿ya? Quien sabe es el maestro. Entonces aquí usted tiene que poner, porque usted está haciendo, usted tiene que ya saber, tiene que conocer qué es lo que está reforzando, ¿ya? Entonces el estudiante será capaz de comprender el funcionamiento de un convertidor. Empecemos por lo más básico, ¿no? Será capaz de Ujú. comprender el funcionamiento de un convertidor AC/DC. Por el piso. Ya, ¿qué más? El,
la manera de utilización de... No manera de utilización, sería la aplicación de los diodos rectificadores. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos utiliza para estas fuentes? Diodos, ¿qué más? Ah, Ay, profesor, me escoge con las manos en el que ya hasta me olvidé de la clase. La había Ve- estudiado, pero Verá que espérese, eso no necesita estudiar. Si déjeme, usted hizo, debe tenerlo en la mente déjeme bien buscar, clarito. déjeme buscar. Los capacitores, la El resistencia. funcionamiento de un convertidor, la Necesito aplicación de los diodos los rectificadores, diodos, los capacitores, los capacitores, las resistencias. reguladores puso, sí creo que puso, no reguladores. Sí, sí, también hay. Ya, reguladores de voltaje. Muy bien, amiga. Ya, entonces, el estudiante será capaz de comprender el funcionamiento de un convertidor AC/DC, la aplicación de los diodos rectificadores, los capacitores y reguladores, aquí pongámosle, y reguladores de voltaje en la implementación de fuentes DC fijas y variables. ¿Ya? Si es que usted quiere ponerle un poquito más, póngale, ¿no? Bueno, esa ya quedó claro, ¿no es cierto? O Ya. sea, no porque yo le ponga, ya va a ir control C, control V tal cual, porque yo dije, no, no, no. Es una idea. Sobre esto, si usted puede cambiarle, mejorarle, aumentarle, disminuirle, corregirme, hágalo, ¿sí? Yo cumplo con darle una guía de qué es lo que le faltó, por lo menos en esta primera idea que usted quiso poner en el párrafo. ¿Ya? Ya. Ahora sí continuemos. Dice, para el proceso de esta práctica de fuentes de alimentación, ahí tiene que completarle, ¿no? Como pusimos acá, ACDC. Es necesario conocer las diferentes formas de utilización que se les puede dar en los diferentes campos eléctricos y electrónicos. ¿De qué está hablando? Dice, para el ¿De qué habla ahí? proceso. Ya, empecemos, ¿no? Para el proceso, ¿cuál es el proceso? Para el proceso de implementación, porque usted la práctica la va a implementar, ¿no? El estudiante va a implementar la práctica. Entonces, ¿cuál es el proceso? Implementación, ¿ya? Entonces, para el proceso de implementación de esta práctica de fuentes de Ujú. alimentación ACDC, coma, es necesario conocer las diferentes formas de utilización que se les puede dar en los diferentes campos eléctricos y electrónicos. ¿A qué se refiere con las diferentes formas de utilización que se les puede dar? Ay, me refería a, o sea, ¿cómo las podemos utilizar? Pues las fuentes, en la parte electrónica y la parte eléctrica, como Mm, no sé qué quería llegar ahí, estaba como media confusa esa idea mía. ya, justamente eso es lo que quiero, ¿no? Esa es la partecita de forma que yo le mencionaba. Mientras la forma, el fin, Ay, esté bien claro, ya lo demás ujú. es solamente forma, ¿no? El fondo es lo que yo quiero que esté claro. Ya, para empezar, usted ya se fue, según lo que me acaba de indicar, usted quiso poner los diferentes, ¿qué sería? Utilización de las fuentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero Ujú. ahí le hago la aclaración, ¿no? La práctica no es de aplicación de la fuente, la práctica es de implementación de la fuente. ¿Qué hagamos después con las fuentes? ¿Qué alimentemos o para qué sirva? Eso no forma parte de Ya, esta práctica. ¿Ya? Entonces ahí no confundamos al estudiante, ¿sí? El estudiante, ya. el foco
Sí, el key del asunto de esta práctica sería la implementación de la fuente, no para qué vamos a utilizar la fuente. ¿Ya? Entonces, eso nomás como observación en esta parte para que no haya confusión en el estudiante, ¿no? Porque después va a decir el estudiante, ¿qué mismo? ¿Implemento o veo en qué aplico la fuente? ¿Ya? Y tiene Ah, toda la ya. razón porque el escrito está en ese sentido, ¿no? Dice, para el proceso de implementación de esta práctica de fuentes de alimentación a CDC es necesario conocer las diferentes formas de utilización que se les puede Fíjate que dar esa parte no en iría, los pues. diferentes... Claro, exactamente. Cabe recalcar que existen diferentes tipos de fuentes de alimentación. En esta práctica, la finalidad es reconocer y diferenciar cómo están clasificadas y cuál es su función. Por ejemplo, aquí ya le dio otro sentido, ¿no? Ya, entonces la Ujú. práctica no ha sido de implementar. Acá dice, la finalidad, usted mismo pone, ¿no? La finalidad de la práctica es reconocer y diferenciar cómo están clasificadas y cuál es su función. Entonces le cambió la finalidad de la práctica. Yo tenía entendido que la práctica era de implementar una fuente de alimentación a CDC fija y variable. Más bien con la finalidad de, como le puse acá, ¿no? De, ¿cómo es? Comprender el funcionamiento de un convertidor a CDC, la aplicación de los diodos rectificadores, los capacitores y reguladores de voltaje en la implementación de fuentes DC fijas y variables. Entonces, más bien hacia allá debería hablarse, ¿no? Porque estos elementos son los que forman la fuente, ¿ya? Entonces, esta partecita de aquí, como que no, ¿no? O sea, le está dando otra Póngamela en finalidad. amarillo. Sí, le está dando otra Ya. final a la práctica. Entonces, resumiendo, ¿no? Usted plantea una práctica y esa práctica tiene que tener un fin específico. Ya no le mezcle con otras cosas más, un fin específico. Por ejemplo, en Ya, esta el fin específico. es la implementación. Ya. Ya, el O fin sea, la específico de esta implementación viene práctica, siendo la... sí, es la implementación de una fuente de alimentación. Es más, no, hasta el nombre de la práctica podría cambiar. Podría ser implementación de fuentes de alimentación. Bueno, DC. Los textos se le entiende mejor así, no, nada más, no. Implementación de fuentes de alimentación DC fijas y variables. Ya, ese debería ser el título real de la práctica. ¿Ya? Ya. Que me parece bastante bien. Entonces aquí el objetivo es la implementación, no en qué se va a utilizar, no para qué sirve, no cuál es la diferencia, sino cómo implemento. ¿Ya? ¿Cómo implemento? De pronto usted puede hacer otra práctica en la que usted ponga las aplicaciones, en qué puedo utilizar o cuál de las dos me da mejores resultados si es que hago, ¿no? Las pruebas con diferentes cargas. ¿Ya? Si se da cuenta que aquí le da paso a otra práctica. ¿Ya? Porque hasta tiene sentido, ¿no? ¿Cuál será la diferencia entre una fuente fija y variable? ¿Cuál será? Obviamente no, la fija es un solo valor y la variable tengo, puede escoger entre Como seteo de dice, varios varía, valores. pues. ¿Ya? Pero de pronto a mí me nace una duda. ¿Ya? Dependerá de la carga que yo coloque. Por ejemplo, una fuente de alimentación fija que me dice 12 voltios. Yo le conecto Ujú. nomás carga y siempre va a ser 12 voltios o va a llegar a un límite, ¿sí? En el que el voltaje va a empezar a bajar. Ya no va a ser 12 voltios, va a ser 11.5, va a ser 11, va a ser 10.5, ¿ya? La única manera de yo saber, ¿sí? Es haciendo una práctica donde yo coloque cargas a estas fuentes ya hechas. ¿Sí? Entonces ya la práctica Mm, ya no sería la implementación de la fuente, sino análisis, ¿sí? Del comportamiento de las fuentes con diferentes cargas. Ya ve, ahí ya le nació otra práctica de laboratorio basado en la misma fuente de alimentación. ¿Ya? Entonces ya. ahí el fin es el otro, ¿no? De pronto las fijas van a permanecer mucho más, ¿no? Usted le pone 12 voltios, pone carga, pone carga, pone carga y va a seguir 12 voltios.
Pero ¿qué tal si la variable, usted le selecciona, ¿no? 9 voltios, pone carga y enseguida le empieza a bajar. 9, 8, 5, 7, o puede ser al revés. Por ejemplo, eso yo no lo sé. Y sería bueno que en una práctica el estudiante tenga esa, o corrobore y tenga esa seguridad, ¿no? De que si yo pongo carga, el voltaje va a quedar siempre fijo en el valor que yo le Y no va a puse. bajar. Exactamente. Mire, anotarle por ahí, ¿no? Esa puede ser otra práctica basada en esta misma práctica de acá. Está quedando grabado, profesor. Que Ya, no, tengo, sí. no sé, Sí, se sí. me han perdido los lápices aquí en la casa y no sé dónde dejé el esferográfico. Ya, no hay problema. Ya, entonces eso, ¿no? Eso como observación primera. Un solo objetivo por práctica. Ya, Ah, ya. no le mezcle porque ahí va a crear confusión. ¿Ya? Dice, una fuente de alimentación es aquella Ya. que nos permite aumentar o disminuir el voltaje, con el cual se llevará a cabo la siguiente práctica de fuentes de corriente alterna a corriente continua. Una vez seleccionada la fuente de 25 voltios que se utilizará en el desarrollo de esta práctica. Por ejemplo, aquí usted solamente me habla de una fuente de alimentación es aquella que nos permite aumentar o disminuir el voltaje con el cual se lleva a cabo la siguiente práctica. Habla del concepto, ¿no? De una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación es, ¿ya? Y usted está colocando la definición. Pero le mezcla, no le termina de poner la definición y le mezcla con la práctica, ¿no? Entonces, esa Ya, o partecita en sea, la estoy redacción. haciendo un tallarín. Exactamente. La redacción usted le tiene medio revuelto, ¿no? Eso hay que echarle un poquito de asunto. ¿Ya? Si usted quiere poner algo, en este caso está bien, una fuente de alimentación es, entonces pongamos la definición, ¿no? Y ojo, usted debería poner la definición de las fijas y las variables, porque de eso se trata su práctica. ¿Ya? De pronto, hacer una aclaración o una particularización de que en esta práctica se va a implementar una fuente de 25 voltios DC fijos y una fuente de 0 a 24 variables. ¿Ya? Entonces, de pronto eso sí puede usted Ya. aumentarle en este párrafo de aquí. Pero así como está esto un poquito revuelto, ¿no? No termina ni de definir y ya le mezcló con lo de la siguiente práctica. Entonces, esa partecita en redacción. Ya. A ver, se nos va a acabar el tiempo de la sesión. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar, por favor, para continuar, ¿sí? Ya. Ok. Inge, buenas tardes. ¿Cómo le va, Julio? Buenas tardes. Ok. A ver, solamente le robo unos 5 minutitos más, ¿no? Comenzamos un poquito tarde con la compañera, entonces para terminar la idea nada más y que ella pueda corregirle eh, para pasar con su revisión. No sé si me envió documentos para revisarle al WhatsApp. A mí me pregunta Julio. Sí, Sí, yo le envié. Sí, yo le ah, envié. ya me envió, ya para ir descargando hasta que se conecten los otros compañeros. A ver, voy a descargar entonces.
Ya se está descargando. A ver, mi estimada Sara, revisémosle un poquito más Escucho. esta parte de la práctica, ¿sí? Ya. Para dar paso a los otros compañeros también que ya se conectaron y poder hacerle Ok. la revisión. Ya, esta parte estamos claros, ¿no es cierto? Entonces, respecto a las prácticas, tienen que ser con un fin único, ¿no? La finalidad tiene que ser Ya. específica, eso para que le corrija. Procedimiento, dice fuentes de alimentación, determinación de los valores a utilizar. Determinación de los valores a utilizar. ¿A qué se refiere con Ese este punto de ahí, subtítulo? o sea, Ajá. al valor que puedo utilizar en los elementos. Ya, fuentes de alimentación. Ya, entonces, determinación de los valores. A ver, se me fue la Solo que palabrita. ahí, Ya, es dígame, dígame. dimensionamiento. Eh, Dimensionamiento y no los Déjeme, espero que valores. se me... Dimensionamiento de los elementos Te eché la mano siempre. a utilizarse. ¿Ya? Aquí viene la pregunta, ¿no? Estimada Sara. Usted les va a hacer Ya. calcular a los estudiantes, por ejemplo, tienen un voltaje alterno. Entiendo que usted va a tener un transformador, ¿no es cierto? Entiendo que usted va a tener un transformador. A ver, veámosle por acá. Usted va a tener aquí un transformador porque usted va a tener 110 por este lado, ¿ya? Ajá. Y por este Sí. lado usted va a tener... ¿De cuánto es su transformador? De 27 voltios. Ya, 27, exactamente. Ya, ya. Usted tiene este transformador y está dentro de su sistema de entrenamiento y es algo fijo, ¿no? Ajá. Es información que el estudiante ya conoce. Entonces, usted Sí. tiene dos opciones, ¿no? Dos opciones. Primera, usted con este valor, con esta información, usted les pide al estudiante que armen el circuito, o sea, dimensionen el circuito para obtener ¿qué sería una fuente de C de, ay, fue, de 24 voltios, por poner un ejemplo, ¿no? De 24 voltios. Esa puede ser una opción de la práctica, ¿no? Que el estudiante Ujú. sea capaz de dimensionar los elementos para obtener un voltaje específico. O la otra opción de la práctica es que ellos no dimensionen, ¿sí? Que solamente armen el circuito que usted ya les está dando en la práctica para que ellos hagan la medición y comprobación. Ya, Medición respondiendo a su y pregunta, comprobación. Dígame. es la número 2. O ¿Ya? sea, ellos van a comprobar, porque ahí en el panel que usted ya vio, está el acrílico, que están Ujú. todos los elementos, hay unos valores. Entonces ellos lo que van a hacer es comprobar si es que se mantiene el valor, disminuye o aumenta en sí. Eso es lo que ellos van a hacer. Ya, La opción 2 que usted vio. ya. Ya que Entonces, si, sí, siga. que si ellos, por ejemplo, o usted les surge o le nace esa idea una vez que yo ya haga entrega del sistema y quieran hacer otras comprobaciones, ya eso ya queda a cuestión de el instituto en sí. Ya no Ya, sería de mi parte. ya. Ok. Entonces, si usted me ratifica que es esto el punto 2, lo que usted intenta con esta práctica, entonces, ¿para qué este Sí. 2.11? ¿Por qué? O sea, ¿por qué para qué? Claro, o sea, si usted, la finalidad de la práctica es que el estudiante mida y compruebe el circuito que usted ya les da, Ya, entonces, ¿para qué les pide a los ya. estudiantes que dimensionen los elementos? Si usted ya les va a dar en el circuito.
No debería ponerle dimensionamiento, sino El procedimiento nada más, que sería para el estudiante, ¿cuál sería el procedimiento? Arme en función del circuito mostrado en la figura tal, con la utilización de cables, cables con bananas, de lo que sea que necesiten, cable con banana. implemente el circuito mostrado. Ese sería el procedimiento, ¿no? Ya, una vez implementado el circuito, proceda a hacer la medición de, yo qué sé, el voltaje, luego de la rectificación, el voltaje luego del filtro del capacitor, el voltaje luego del regulador y anote. Ese va a ser el procedimiento. Luego otro, Ya. cambie los valores, ¿sí? De los elementos conforme la figura número 2. Y en la figura número 2 está el mismo circuito pero con otros valores. ¿Ya? Entonces el estudiante cambia con esos valores y nuevamente usted le dice, proceda nuevamente a hacer la medición, ¿sí? De los voltajes después de la rectificación, después del capacitor filtro, después del regulador y anote. Y al final de la práctica que el estudiante le dé una conclusión. ¿Sí? Entre la una y la otra, ¿qué saca como conclusión? ¿Qué valores cambiaron? Ah, entonces el estudiante va a decir, ah, ya, chévere, si yo le pongo un capacitor de más bajo microfaradios, ¿sí? El rizado va a ser mayor. Si yo aumento el Claro. voltaje del capacitor, no el voltaje, aumento la capacitancia del capacitor, ¿ya? Yo estoy haciéndole el rizado más pequeño. Esas serían las conclusiones de la práctica, ¿no? Y por eso digo, lo importante es tenerle bien claro qué usted quiere con la práctica. ¿Ya? Ya. Sí, porque esa va a Yo ser la todavía estoy razón de como ser. nadando ahí. Aquí tiene, o Todavía sea, estoy. aborda muchas cosas, ¿sí? Y crea Ya. confusión. Eso es lo que le puedo decir como revisión de esta práctica. Ya, entonces céntrese Ya. solamente en una cosa. El estudiante, ¿qué quiero que haga? Solamente mida. Él no me va a hacer cálculo de nada. Entonces, este de aquí que usted está poniendo dimensionamiento de los elementos no sería porque el estudiante no va a dimensionar. Él solamente va a medir y a comprobar. Medir y a comprobar. Ujú. Medir, comprobar y analizar de pronto, ¿sí? Porque al final él en las tablas o usted en las preguntas, acuérdese que van preguntas aquí en el formato, ¿no? Preguntas. Sí. ¿Qué pasó si es que, qué pasa si es que incrementa el valor del capacitor? Esa va a ser una pregunta y el estudiante luego de esta práctica tiene que contestarle. Ah, el voltaje de rizo o como va a tener un multímetro, ah, el voltaje aumentó. ¿Qué pasa si coloco un capacitor de menos capacitancia? Ah, el voltaje de la fuente disminuyó. Claro que va a disminuir, ¿no? Porque el rizado aumenta. También. ¿Sí? Ya. Ya, pero Sí. eso usted lo logra siempre y cuando no se confunda. Y tenga siempre presente la finalidad de la práctica. No se confunda entre varias cosas. Solamente ataque una sencilla, no se complique. Yo siempre les digo, no se compliquen en el proyecto de titulación. Háganlo, pero bien entendido, hagan una sola cosa. ¿Ya? Entonces, Ya. miren, ¿no? Incluso de eso, de pronto usted a esta puede dividirla en dos prácticas. Una que puede ser implementación de fuentes de alimentación DC fijas y otra práctica que sea la implementación de fuentes de alimentación variables para que no abarque muchas cosas. ¿Ya? Entonces, de aquí podría usted hacer dos prácticas. Y de esta práctica, como le dije, ¿no? Usted tiene dos opciones. La una que solamente mida, ¿no? Déjeme ver si puedo recuperar las anotaciones. Ya, la una que solamente mida, ¿no? Mida, compruebe y analice. De pronto puede haber otra práctica de las mismas fuentes de alimentación, pero en esta práctica ahora sí usted le dice al estudiante que le haga una fuente de 24 DC. Y ahí sí el estudiante tiene que dimensionar los elementos para que al final le dé 24 voltios DC. Entonces, mire, Ya. solamente en esta prueba que usted me ha dado, usted ya tiene cuatro prácticas. No sé si se dio cuenta. Ya le salieron 4 prácticas solamente con este ejemplo que usted me prueba. ¿Ya? La De una las de fuentes. las fuentes fijas,
¿ya? Y Pero variables. cuyo objetivo solamente es medir, comparar, comprobar y analizar, ¿ya? La otra, que también es de fuentes fijas, ¿ya? Pero ahora sí, usted va a hacer que implemente, que el estudiante implemente, ¿ya? Usted le dice, con este transformador de 110 de 27 voltios AC, usted me implementa una fuente de 24 DC. Ya, entonces aquí tiene otra práctica. Y la otra con la variable, ¿no? Exactamente lo mismo, pero con la fuente variable. Fuente variable, ¿sí? En la que el estudiante mida, compare y analice, ¿ya? Y la otra práctica de las fuentes variables en la que el estudiante implemente, usted también le dice, no quiero que me implemente con los elementos del sistema de entrenamiento, implementeme una fuente variable de 0 a 10 voltios. No, yo primera vez que escuché eso porque nunca se ha hecho, pero que vaya, fíjate, Ya, porque tengo que estar temprano. no sé Yo si me tampoco está la tengo. escuchando esta partecita. ¡Silencio! Ay, perdón, profesor. Sí, sí le estoy escuchando. Es que por acá hay unos grillos que están que corro y no me Ya, dejan escuchar. ok. Pero sí, sí, sí le estoy escuchando. Listo, entonces mire, eso es lo que le sugiero, ¿no? Revise, póngase solamente un fin, no le mezcle con muchas cosas a las prácticas y más bien usted puede tener más prácticas, que eso sería mucho mejor, ¿no? Tener más opciones de utilización de su sistema de entrenamiento. Entonces, mire, del ejemplo que hemos analizado hoy, ¿sí? Yo le convertiría en 4 prácticas. Y cada una Ya, de estas usted ahí, ya la tiene claras, ¿no es cierto? ya, ahí cada una de esas prácticas, o sea, las hago en una hoja diferente. Claro, es una práctica diferente, Sacándome, exactamente. ya, pero así mismo el mismo proceso, tengo que ponerle la introducción, Sí, el procedimiento, y así es. así, la pregunta y la tabla, tiene que ir una Claro. tabla, Debe pero haber una tabla por vacía. cada uno, ¿verdad? Que la una es medición, comprobación y análisis. Entonces debe haber unos valores que usted va a identificar para que el estudiante concluya lo que usted quiere que concluya, ¿verdad? Que usted se está convirtiendo en profesora, ¿no? Usted ya sabe lo que va a lograr con esta práctica. ¿Ya? En la implementación, Ya, bueno, ya es un poquito más, ¿no? Ya se sabe que el estudiante va a hacer o va a implementar la fuente que usted le diga que haga, ¿no? ¿Ya? Entonces, ese es ajá, un poquito más. Pero como le digo, aquí usted ya podría tener 4 prácticas en vez de una sola, que era lo que estaba planteando. La otra cosa que también hay que tener en cuenta, que es un sistema de entrenamiento y lo que queremos, como es unitaria, sí, unitario el sistema de entrenamiento, no queremos que se lleve mucho tiempo. De tal manera que lo hace 1 o 2 estudiantes y luego pasa a que lo haga otro grupo de estudiantes y luego otro grupo de estudiantes, la misma práctica, o sea, ¿ya? que sea corto el tiempo Exactamente, que sea corta, precisa, pero que tenga un fin, ¿ya? Cada una y de que estas que entiendan. yo les, exactamente, y que se entienda. Cada una de estas propuestas que yo le he hecho, estas 4, tiene un fin específico. Y es un fin que al estudiante le ayuda bastante. En el primer caso, él mide, él ya va comprendiendo qué efecto tiene si va cambiando los elementos. ¿Ya? De tal manera que una vez que haya hecho esta práctica, la siguiente le va a quedar mucho más fácil, porque él ya sabe, por Que ejemplo, el le- efecto del capacitor. Entonces, si quiere implementar la ya, fuente, él ya sabe qué tipo de valor de capacitor tiene que poner. Entonces, mire, así va reforzando usted el conocimiento del estudiante y va avanzando dentro de las mismas prácticas. ¿Ya? Entonces, la secuencia también, ¿no? ya. Esta va a ser una primera práctica que haga el estudiante, esta la siguiente porque ya tiene conocimiento y puede hacer. Con el conocimiento de las fijas, ahora sí, él va a ver qué pasa con las fuentes variables, ¿sí? En medición, comprobación y análisis. Y por último, él ya va a terminar implementando una fuente de voltaje variable. ¿Ya? Entonces también tiene mucho que ver la secuencia, ¿no? Porque en esta secuencia el estudiante va a ir adquiriendo el conocimiento también. Ya, mire, entonces de esta práctica Ya, hemos sacado 4, con un fin concreto. Sí, en eso hago hincapié, un fin concreto, no se complique. Hágale un solo fin, ya, ¿ya? ya. Sencillo y que sea entendible. Ujú. Ya, Eso es. para, para que concluya conmigo y le dé paso al otro compañerito,
Eh, hago esto de aquí, pero sí es tan amable usted, profesor, de revisarme por correo electrónico la información aquí en su computadora para ir avanzando lo de la propuesta mientras yo hago lo de acá. Ah, ya. Eh, déjeme, sí me quiero dar un tiempito, sobre todo con usted, sí, porque usted tiene, ¿dónde estaba? Ah, ya. Usted tiene en el escrito y en la parte práctica ya tiene avanzado un montón cosas. No digo que lo voy a revisar todo, solamente la estructura, Eh, ¿no? La estructura de la ajá. propuesta, la estructura de la implementación, para que le ordene, porque usted la información ya la tiene y la tiene bastante completa, ¿sí? Por eso es lo que le quiero dar una ayuda adicional. Entonces, déjeme ver, ya voy a ver de dónde me saco un tiempito para ayudarle en eso. Sí, porque usted la información ya la tiene y la tiene bien, eso es lo que me gustó. La tiene la información, la tiene bien, la tiene completa, pero no le he revisado la estructura para que vaya adelantando. Entonces sí, voy a tratar de comprometerme con usted en hacerle la revisión estructural de los capítulos, tanto la propuesta como la implementación, para ya ir adelantando en su escrito. ¿Sí? Ya. Ya. Muchas gracias. Listo, mi estimada Bueno, de mi Sara. parte me despido. Ok, Que le vaya muy bien al compañero. Muchas gracias por la información. gracias también a ustedes. Listo. Ahora sí, vamos. Déjeme ver. Mm, Ya se me debió haber descargado acá. Mm, A ver, pongámosle 2021-07-20. Ah, y ve. Ok, entonces, a ver, vámosle. En este de acá coloquémosle los objetivos y acá vamos a la... Eso. A la implementación, que era lo que ya estábamos. Sí, nosotros estábamos en la implementación, sino que teníamos la problemática de la camarita, pero ya está. Ajá, Ya. añadimos esto. Ya, esto está añadido en la propuesta, ¿no es cierto? Ajá. Sí, es el capítulo 3. 337, software para la configuración y control del robot. El software que se propone para la realización del programa. Ah, ya, este es el control del robot. 337. 337 y aquí asoma diagrama de flujo. Ah, una operación, una observación, ¿no? ¿Diagrama de flujo de qué?
Yo sé que es del joystick, pero diagrama de flujo ¿de qué? De implementación, de operación, de pruebas, diagrama de flujo ¿de qué? Ahí le falta el nombre, ¿no? De pronto debe ser el diagrama de flujo de operación, ¿no? Ok. Diagrama de flujo, operación, yo. Ya, esa partecita, sí, siempre hay que ser específicos. Diagrama de flujo yo ya sé qué es un esquema de este de acá. Del joystick ya sé a qué se refiere, pero el diagrama de qué, porque puede haber un diagrama como le decía, ¿no? Un diagrama para la implementación, para las pruebas, yo qué sé, para el armado, para el desarmado, para la reparación. Específicamente hay que colocarle, ¿no? El diagrama de qué, a qué corresponde. En este caso entiendo que es de operación, ¿no? Dicen codificador, sensor, joystick, datos, XY, el botón. Si los datos son falsos, sí, va a modo manual. Si es que no, va a modo autónomo. Y fin. Y es más, usted puede particularizar. Este es solamente el diagrama de flujo para seleccionar el modo. Sí, ¿no? Modo manual Sí, o modo automático. Eso, mal. entonces, diagrama de flujo de operación o diagrama de flujo. Entonces, diagrama de flujo de selección del modo de operación. ¿Ya? Diagrama de flujo de selección del modo de operación del joystick. Ya, entonces ahí sí. Solamente veo eso, ¿no? No veo que haga algo más en este diagrama de flujo. Listo. ¿Qué más? Este otro de aquí, ¿qué es? Hay dos, ¿no? Ah, el uno es del joystick y el otro es del Es robot. que el uno es del joystick y el otro es del robot. Ya, y en esta que nomás hace el robot. Robot dice, déjeme hacerle más grande, no alcanzo a ver. Avanza, adelante, atrás, derecha, izquierda. Esta sí es de operación, ¿no? Esta sí es de operación del robot. Entonces, sí, diagrama de flujo, igual, ¿no? De operación del robot. Ya, vamos viendo acá. Ya, en amarillo para que le corrija, ya. Dice 338 software para la configuración y control de la cámara de video, para el control de la cámara, para el control de la cámara. ¿Es solamente para el control o también para la configuración? La propuesta que están Solo es haciendo para el aquí. Solo para el de la control. cámara, usted dice. Ajá. Ajá. Lo que pasa es que en el título ponen, ¿no? 338, ustedes ponen software para la configuración y control de la cámara. Pero acá abajo solamente dicen, para el control de la cámara se propone. Y entonces para la configuración, Ah, ya. como que quedó Ya, en el aire, entonces ¿no? sería para la configuración, Ah, por- configuración y control de la cámara. Eso. Entonces, esa nomás era la para la configuración y el control de la cámara se propone. Exacto. Para ser coherentes con lo que se está poniendo más arriba, ¿no? Utilizar la aplicación que ofrece el servicio de monitoreo de video gratuito dirigido a cualquier tipo de usuario. La aplicación... no sería la, sería una. Se propone utilizar una aplicación que ofrezca
el servicio de monitoreo de video gratuito dirigido a cualquier tipo de usuario de forma remota. El tipo de usuario. De forma remota se podrá ver la transmisión en vivo, además de la captura de imágenes al interior de las tuberías de PVC. La conectividad de la cámara y la aplicación B380 Pro será vía Wi-Fi. En la figura 43 se puede observar el logo de aplicación, el logo de la aplicación. Ya, entonces se propone utilizar la aplicación B380 Pro debido a que, es una aplicación que ofrece, ahora sí, dejémosle como estaba anteriormente, ofrece para la configuración y el control de la cámara se propone utilizar la aplicación B380 Pro debido a que, es una aplicación que ofrece el servicio de monitoreo de video gratuito dirigido a cualquier tipo de usuario. De forma remota se podrá ver, y aquí es un punto seguido, porque es otra idea. De forma remota se podrá ver la transmisión en vivo, además de la captura de imágenes al interior. De forma remota podrá ver se podrá ver la transmisión en vivo. De manera remota se podrá ver la transmisión en vivo. No sería además, sino de la captura nada más. De la captura de imágenes al interior de las tuberías de distribución. De agua potable, objeto de este proyecto. La conectividad de la cámara y la aplicación B3 será vía Wi-Fi. A ver, la aplicación no tiene conectividad, ¿no? La aplicación es en un equipo, o sea, teléfono, tablet o computador. Los computadores, o sea, los hardware son los que tienen conectividad. En este caso usted está aquí mezclando, ¿no? La cámara sí tiene conectividad de manera de hardware, ¿no? Como hardware, la cámara. Pero la aplicación no tiene conectividad Wi-Fi. La aplicación lo que necesita es ser instalada en un hardware. De pronto aquí está mal utilizado esa partecita, ¿no? La conectividad de la cámara y la aplicación. No. Entonces cambiémosle esto de la conectividad. Pongámosle solamente la cámara y la aplicación. La cámara. A ver. La cámara se conectará vía Wi-Fi al equipo donde se encuentre instalada la aplicación B380 Pro. En la figura 43 se puede observar el logo. El logo, para no repetir muchas veces, ya hemos puesto, se puede observar el logo
de la mencionada aplicación. Y ya no volvemos a repetir porque ya está muy repetitivo esto. Ya, listo. Por ahí podría quedar, ¿no? Bueno, todo lo que esté en mayúscula le voy a poner para que se guíen un poquito de las observaciones. Ya. Ojo, no. En la figura no está la aplicación, está el logo. Ustedes mismos colocan, ¿no? Al inicio logo, pero en el nombre luego le cambian el nombre. No le cambien, ¿no? Es el logo nada más. Logo de la aplicación B380. Ya. Estamos en propuesta, ¿no es cierto? Así es. Ya. Yo le dejaría esta partecita de acá. Está bien, ¿no? Esta parte. Pero esta parte yo le dejaría para la implementación. Ustedes ya hicieron lo suyo, ¿no? Que es proponer. ¿Qué proponen para la configuración y control de la cámara? Ustedes dicen, proponemos utilizar la aplicación B380 debido a estas razones. Y se conectará, la cámara se conecta al equipo vía Wi-Fi donde se encuentra instalada esta aplicación. Punto. Hasta ahí es la propuesta, ¿no? Esto de acá ya es el resultado de la implementación. Lo que pasa es que no podemos instalar en un computador porque esos son los datos, ¿no? La información, los datos y los resultados fruto de la implementación. Entonces, esta parte está bien, pero les sugiero que le pongan implementación. ¿Sí? Ahí que pongan la desventaja de la aplicación es que solo es compatible con el sistema Android y para el PC proponemos lo siguiente. O se utiliza lo siguiente, ¿no? ¿Ya? Y ustedes le ponen ahí. No sé qué parte tienen puesto en la implementación. Ya no mencionan nada de esto en la implementación. A ver. 3.4, propuesta para implementar. Esto ya está, ¿no es cierto? Sí. Esto ya había el esquema, me parece. Ya no le pusieron el esquemático, pusieron a manera de lista. Claro, así. Ya. Bueno, no habría problema. El chiste es que de aquí va colocando cada una de ellas, ¿no? Propuesta de implementar. Propuesta para establecer las condiciones reales de operación. Implementación. Esto ya vimos, ¿no es cierto? Sí, esto ya vimos. Sí, era lo de la cámara nomás en la implementación. Bueno, de pronto aquí como están haciendo un análisis de costos, ¿no? Colocarle una nota que el software utilizado es de libre y por eso no tiene costo, ¿no? De pronto hay una notita. Bueno, implementación de un robot. Este sería el de la implementación. Armado. A ver, aquí una observación, ¿no? Ponen inventario de componentes, pero en realidad ustedes están describiendo la función, ¿no?
Entonces como que no cuadra, ¿no? El nombre de la tabla con el contenido de la tabla. El contenido de la tabla no solamente que le da las cantidades, ¿no? Sino las funciones. Que dice, se presenta la tabla 11, el detalle de los componentes que conforman el robot. El detalle de los componentes. Ya. De inventario de componentes. Inventario de componentes. Inventario de componentes. Bueno, dejémoslo ahí. Si es que se les ocurre algo, ¿no? Algún otro tipo de nombre, ¿no? De pronto inventario de componentes y funciones. Bueno. Que se utilizó en el robot. Claro, y funciones de... y sus funciones. Inventario de componentes, de pronto, y sus funciones, ¿no? Y su funcionalidad. Algo así, no sé, se me ocurre. Bueno, esta parte les dejo a criterio de ustedes, ¿no? Pongámosle con otro color para que no se confundan. Puede quedar ahí, puede quedar como está, no tengo problema. Solamente yo lo que trato es de que lo que digan en un lado, sí, no se contradigan más adelante, como las observaciones que les mostré arriba, ¿no? Eso es lo único que yo busco, que no se contradigan ustedes mismos. Es lo único que estoy buscando, ¿ya? Entonces que ustedes ya tenga pueden... coherencia. Exactamente, que tenga coherencia. Eso nada más. Implementación y configuración del software. Esto era del Arduino. Esto ya estaba. Joystick, placa Arduino Nano Maestro, radio control, placa Arduino Nano Esclavo, driver motores y motores. La fila de arriba está en el joystick, ¿no? Y la fila de abajo está en el robot. ¿Es así? En esta parte siempre me pierdo yo. Sí, ¿no? O sea, en el joystick también hay una placa Arduino Nano, ¿no es cierto? Así es. Ah, ya, listo. Nano Esclavo. Pero no hay la parte de la tarjeta, porque el radio control, este es un transmisor receptor, ¿no es cierto? ¿No hay otro equivalente en la parte de abajo en el robot? El emisor. El receptor sería. El receptor sería. Aquí como que les falta esa partecita, ¿no? De pronto... ustedes les han hecho... ya creo que le dañé. Bueno, esa parte le dejo, ¿no? Para que le revise. Aquí está bien, o sea, sí le entiendo. El joystick está conectado a una placa Arduino Nano y ese al radio control. Eso ya está clarísimo. Pero en el robot debería también empezar por la parte del radio control, pasar a la placa Arduino y el Arduino a los drivers y los drivers al motor. Como que le falta esa parte del vínculo del... O de no aquí aclarar, ¿no? Radio control. Eso también podría ser otra. Radio control, joystick. Ay. Radio control, joystick, robot. Y con eso sabemos o estamos especificando que hay tanto en el joystick como en el robot. Y hablamos de radio control de manera unificada, ¿no? Ya, eso también podría ser. Sí, para no estar modificando todo. Listo, el código fuente de la placa transmisora es... Ya ve, usted por ejemplo acá adelante, más adelante sí habla, ¿no? Del transmisor y del receptor. A eso me refería, no debe haber incoherencias, ¿no? Por eso era la parte de acá. De pronto, radio control, el transmisor que forma parte del joystick y el receptor que forma parte del robot. Entonces yo ya sé que esta programación de acá, yo le programo en este nano de acá arriba y esta otra programación de acá, la programo en el robot. Y esa es la verdad, ¿no es cierto? Esto de acá le programa en el robot y esta le programa en el joystick, ¿ya ve? Entonces, a eso es a lo que voy, ¿no? Que haya coherencia y que sea entendible para el lector de qué estamos nosotros hablando.
Entonces, eh, radio control. Aumentémosle. Sí creo que me deja, ¿no? Pongámosle transmisor, receptor. ¿Ya? El radio control, transmisor, receptor. El transmisor está en el joystick y el receptor en el robot. Ya, ahí para ser un poquito más claro, porque aquí usted está hablando, ¿no? Placa transmisora. Para que sea más entendible, pongámosle entre paréntesis TX. En el mundo de las comunicaciones, TX es transmisión, RX es recepción. Eso sí parece que les dije alguna vez. ¿Ya? TX Ok. y acá RX. Ahí. Listo. ¿Ya? Y ahí estamos coherentes con el esquema que pusimos acá arriba. Listo. Ahí estamos bien. Vamos. Ya tenemos los programas del joystick, de los dos Arduinos, ¿no? Nanos. Implementación y configuración de la cámara. Eso, vamos a ver. Dice, para obtener imágenes en la computadora, los datos de la cámara o dispositivo móvil deben estar conectados a una red inalámbrica tipo Wi-Fi y configurados al software para su posterior procesamiento, como se muestra en la figura 59. Aquí este I no es en mayúscula. En tal caso, coma, y configurados al software para allá. Proceso de transmisión de imágenes. A ver, implementación y configuración de la cámara de video. Ya, aquí me está hablando de la configuración, pero no me hablan nada de la implementación. ¿Sí? Y lo primero que ustedes ponen es implementación. ¿Cómo implementaron? Le sujetaron al chasis, le pegaron, pusieron cinta doble faz, le atornillaron. Falta esa descripción, ¿no? Porque aquí ustedes dicen clarito, implementación y configuración de la cámara de video. Y lo que me hablan es solamente de la transmisión de imágenes y entiendo que es la parte de configuración. Sí, vean, aquí dice para iniciar la configuración. Ya. ¿Ya? Entonces me falta que ustedes me describan la parte de implementación. Cómo está implementado, cómo está sujetado, de pronto alguna medida de, no sé, ¿no? De protección. No sé si está tapado, está... No sé, porque no me cuentan, ¿no? Aquí. Verán que aquí la parte de implementación es la descripción de todo lo que ustedes hicieron. ¿Sí? A ver, chévere la imagen. Este ya es con la aplicación, ¿no? Sí, en realidad con la aplicación. Está chévere. Bueno. A ver, entonces esa partecita de ahí, ¿no? Falta lo que es, le voy a poner en amarillo nada más. Falta lo que es implementación. Ya. Vamos a la otra parte. Dice, Ya. para obtener imágenes en la computadora, los datos de la cámara o dispositivo deben estar conectados a una red inalámbrica y configurados. Proceso de transmisión, cámara, transmisión mediante conectividad Wi-Fi, software PC. A ver, cámara, transmisión mediante... Aquí solamente sería... A ver, aquí serían dos opciones, ¿no? Equipo móvil o PC. Ya, porque en este esquema usted me está solamente, ¿cómo es? Me está indicando cómo viaja, ¿no es cierto? Cómo es la transmisión entre un equipo y otro. ¿Sí? Entonces por el un lado Ya. tengo una cámara y por el otro tengo la PC. O también puede ser un equipo móvil, ¿no? Si es que no quieren tener en PC, puede ser un equipo móvil, porque de hecho la aplicación es para
equipo móvil, ¿ya? Y que la comunicación entre estos dos aparatos es mediante conectividad Wi-Fi, ¿ya? Ahí sí, porque ponerle software ya es otra cosa, ¿ya? Equipo móvil o PC, o de pronto aquí podemos ponerle equipo móvil o PC más, como era B380 Pro era, ¿no? Sí, B380 Pro. Ya. Entonces también estamos haciendo entender, ¿no? Que es la conexión, la cámara y al equipo, y en el equipo móvil o PC más el software B380p. Ya, bueno, para que quede un poco más claro, si es que quiere. Dice, para iniciar la configuración de la cámara con la aplicación B380 Pro, se procedió a descargar desde la página el archivo que nos permitió. A ver, esto sí les va a tocar revisar en todito el texto. Esto que no es tercera persona del impersonal. Le voy a poner con rojo, ¿no? Para que revisen en todo el documento. ¿Sí? Aquí tienen que poner permitió nada más. O que permite, dice, para iniciar la configuración de la cámara con la aplicación B380, se procedió, ¿está bien? A descargar. Se procedió a descargar. ¿Qué descargaron? El archivo, ¿cómo es el archivo de las aplicaciones? KPS, sí. PKS, algo así creo que es, ¿no? Ajá. Tiene que ser específico. Se procedió a descargar el archivo PKS, el archivo .pks desde la aplicación web. Punto. El archivo sería punto seguido. El archivo permitió instalar. El archivo permite. A ver, aquí ya me perdí qué es lo que quieren hacer. A ver, ¿qué horas son? Va a ser 5, ¿no? Sí quiero terminar con usted esto. ¿Sabe qué? No, desconectémonos un momento y nos volvemos a conectar para terminar toda esta parte de la aplicación y que ustedes puedan avanzar. Sí, no quiero dejarles a medias. Ya me voy a robar un poquito de tiempo de las clases y vamos a terminar. ¿Ya? Nos desconectamos entonces gracias. Y nos conectamos. Okay. Ok, listo, a ver, ¿qué iba a hacer? Era aquí, pero le vine los... Ah, ya. Estábamos observando el escrito. Ya, ok. Sí, aquí es donde que vendrían, ¿no? Esta partecita de acá que le dije sería bueno más bien ponerle... ¿Dónde estaba? Más arriba. Esto. Ahí. Esto. La partecita. Control X. Y esta es la que le vamos a poner acá. Ahí sí ya va a empatar mejor. A ver, listo. Ahí. Eso. Aquí es donde calza perfecto esto. Ya. La desventaja de la aplicación B380 Pro. Propuesta
para este proyecto, coma, es que solo es compatible y ya, revisará de la figura, ¿no? Ya de haber cambiado el número de la figura, porque le estamos cambiando de lugar. Acordarse de eso. Ok. Ya. Listo. Entonces ahora sí le complementa, ¿no? Dice para... dice, para iniciar la configuración de la cámara con la aplicación se procedió a descargar el archivo PKS. Para iniciar la configuración de la cámara se procedió a descargar el archivo PKS desde la página web. Ya, el archivo permitió instalar en la PC la aplicación. El archivo permite. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Control Z. Allá. Ya. El archivo, aquí cambiémosle, permite. Ya, este no tiene tiempo porque en cualquier momento este archivo permite eso, ¿no? Instalar en la PC la aplicación BlueStack. Entonces nada que permitió, permitirá, no, permite porque todo el tiempo, no tiene tiempo. El archivo permite instalar en la PC la aplicación BlueStack, el cual emula el sistema operativo Android en la PC, como se muestra en la figura. Perfecto, ahí estamos bien, ¿no? Ya, y ahí le pone la figura, como indica la figura 61, abrimos la aplicación BlueStack 5 y desde la Play Store descargamos la aplicación B380 Pro. Una vez instalada la aplicación, lee. Esto no es tercera persona impersonal, ¿no? Me estoy saltando cosas, ¿no? Pero ya le dije que le revise, ¿no? Le revise completo. Una vez instalada la aplicación, es más, le damos, no es tercera persona impersonal. Una vez instalada la aplicación, ¿sí? Se abre. Esa sería lo correcto, ¿no? Pongámosle lo correcto. Esto no. Pongámosle desde por acá. No quiero que se copie con el rojo. Ah, ya. Una vez instalada la aplicación, se abre. Se la abre. Ya. Seguimos, tampoco están bien, ¿no? Se la abre y se siguen. Ya, esto de aquí también está mal, ¿no? No es seguimos. Eso no es tercera persona del impersonal. Ya, entonces una vez instalada la aplicación, se la abre y se siguen los pasos necesarios para crear un usuario que el nos no es, que permitirá. Ya, le elimina el nos, ¿no? Que permitirá configurar la cámara en la aplicación tal como se observa en la figura 62. ¿Ya? Aquí tienen bastante, de pronto está copiado, ¿no? Copiaron del texto o de las instrucciones, pero tienen que corregir el tiempo, ¿no? Es la tercera persona impersonal, nada que le damos a abrir, seguimos o nos. Eso hay que quitar, ¿no? Esa partecita no está revisada. Listo, vamos viendo la del... ¿Qué dice acá? Una vez iniciado nuestro usuario... No, nuestro no. Volvemos a lo mismo. Iniciada la aplicación nomás. Una vez iniciada. Una vez iniciada la aplicación, coma, esta detecta automáticamente la cámara. No es damos.
A ver, esta detecta automáticamente la cámara dando clic en ve a conectarte, ha de ser. ¿Es así? Dando, sí, sí, Ya, entonces dando clic. aquí estaba mal, ¿no? Entonces aquí sería dando. Una vez iniciada la aplicación, esta detectará automáticamente la cámara dando clic en ve a conectarte. Conectamos, no, se conecta la cámara a nuestra red. Se, ay, se conecta la cámara a nuestra red Wi-Fi. Acto seguido se debe asignar, ¿sí? Acto seguido. Esto no va. Ahí se debe asignar un nombre, no es a nuestra, sino a la cámara. A ver. Ya, todos estos pasos se pueden observar en la figura 63, configuración de la cámara en la aplicación. Ese está bien, ¿no? Aquí es el título, sí corresponde, ¿no? Configuración de la cámara a la aplicación. Es justamente lo que se está hablando. Eso está correcto. Ya. Para concluir con el paso, para concluir con el proceso, se registró una contraseña a la cámara para mayor privacidad, como se indica en la figura 64. No sería se registró, sino se cambió, ¿no? Porque todas las cámaras vienen con una contraseña por defecto. Ya. Sí, entonces para concluir con el proceso, para no cambiar mucho, se registró una nueva contraseña a la cámara. Ya con eso hacemos entender de que ya existía una, ¿no? Solamente estamos colocando una nueva. Ya, para concluir con el proceso se registró una nueva contraseña a la cámara para mayor privacidad. Para mayor privacidad y seguridad. De hecho, más de seguridad que privacidad, ¿no? Ya. Aquí usted debe indicar la contraseña, ¿no? Usted debe dejar indicando la contraseña de no, ustedes entregan, luego se desconfigura eso y después nadie sabe qué contraseña. Ah, es que usted no va a dejar el computador, ¿no? Bueno, está bien, está bien. Dice, inmediatamente de todos estos pasos, Sí queremos dejarlo después. ya, si van a dejar, deben también colocar, ¿no? Los passwords. Sí, aquí no sería obligatorio, creo yo. Inmediatamente de todos estos pasos, la aplicación B380 Pro inicia con la transmisión de video, tal como se muestra en la figura 65. Ya, aquí todavía me queda, falta, ¿no? Ya le voy a indicar que falta. La configuración de la grabación
del video, porque usted tiene que grabar el video durante el tiempo del proceso. Usted debe grabar, porque luego el técnico revisará el video y ahí hará el análisis. ¿Sí? Yo sé que también va a haber un técnico en ese mismo momento revisando, ¿no? Pero de pronto el técnico se distrajo, ¿no? Digamos por ahí XY situación, se distrae y en ese instante en el que estuvo, él no vio y el robot siguió pasando, ¿ya? Y después le firma el reporte, no, no, es que no se encontró nada. Sí, porque yo no vi, yo no encontré nada, sigamos excavando más allá y luego regresan y luego se dan cuenta que en ese mismo trayecto fue donde hubo el daño. Entonces ahí lo que se necesita es la evidencia y la evidencia va a ser el video grabado en el que el supervisor va a revisar, oye, mira aquí está clarito y tú no te diste cuenta, ¿ya? Entonces el video Pero tiene la que estar configuración, grabado. ¿verdad? ¿Perdón? O sea, cuando se está exponiendo, usted dice. No, en todo el proceso, ¿no? O sea, el proceso de revisión de daños en el interior de una tubería, en cuanto a la cámara, tiene que ser visto en ese momento y tiene que el video también ser grabado para posterior análisis o como respaldo del técnico de que ahí no hubo ninguna fisura. Sí, pero debe haber el video, la grabación del video. Y respecto a esta ¿Y dónde se configuración, coloca la grabación? no nos indica nada. ¿Cómo? Pero la grabación es para nosotros. Para el técnico que vaya a utilizar, verá que usted está haciendo un robot y está haciendo un proceso de detección de fugas, de daños en el interior de una tubería. Entonces, para las personas que vayan a utilizar su proyecto, es el proceso. El proceso debe permitir ver el video y también grabar. Acuérdese que ese era el motivo por el que ustedes ponían la aplicación en un computador. Lo que ustedes dijeron en el celular no hay cómo grabar. ¿Ya? Entonces entiendo que por eso ustedes querían colocarle en un computador, para que en el computador sí se pueda grabar el video. ¿Ya? Pero el video había que grabárselo. Y aquí no me están hablando nada de la configuración para grabar el video. Ya. Eso también Ok. depende, Eso es ingeniero, ¿no? depende, ¿no? Depende de los programas. Hay dos opciones, ¿no? Hay una opción en la que usted pone en ese momento, presiona algún botón que diga grabar y empieza a grabar. O la otra en la que Así hay es. programas que le permiten colocar las fechas, ¿no? Colocar por fechas, por horas, y la cámara automáticamente empieza a grabar. Entonces, eso es lo que sería de hablar aquí, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento a seguir por el técnico? Allá, para grabar el video, se tiene que presionar el botón grabar que está en la pantalla y usted da una captura de la pantalla y remarca por aquí la opción donde dice grabar. ¿Ya? Y ahí usted tiene Ya. que darle importancia, Ok, ¿no? ya. Es importante grabar el video porque es la evidencia de que no hubo o sí hubo una avería en el interior de la tubería. ¿Ya? Entonces, ese texto es el que le falta. Perfecto. Y creo que ahí estaría... Ah, y lo de la implementación. No me dicen nada de la implementación de la cámara, ¿no? Claro, eso es al inicio. Eso es aquí, exactamente. Entonces, esas serían las observaciones en esta Ya. parte. Listo, ingeniero. Y Voy a revisen los ponerme a tiempos, hacer eso ¿no? ahorita. Revisen los tiempos. Tercera persona impersonal. Eso creo que está bastante de corregir en esta parte. Hay muchas cosas que me salté, ¿no? Por eso digo, revisen todo y vean que esté en tercera persona del impersonal. ¿Ya? Ya, perfecto. Listo, Listo, entonces, mi estimado. A ver, ¿dónde estoy? Ahí Ya. me envía los archivos, por Sí, yo le envío los archivos y el video cuando ya lo suba, el link del video. ¿Ya? Ya. Ok. Ok, ingeniero. Le agradezco Ya mucho. pues, estimado Ya para la Julio. siguiente semana, entonces trabajar ya en el capítulo que sigue, que yo creo que ya es el no. Sí, ya no les queda nada, ya de aquí es análisis de datos y resultados. Sí.
Ya, como dato, El por capítulo ejemplo, 5. lo del software, ¿no? El que utilicen ustedes, tienen que poner por qué utilizaron, para poder grabar en un equipo en el PC, y los datos es que de pronto le hace más lento, ¿no? Digamos que utilización le consume recursos del computador y de pronto le hace un poco más lento, ¿ya? Ese es análisis de datos, ¿ya? Pero tienen que hablar, no hablen Ok, solamente de las cosas buenas, hablen de lo bueno y lo malo. ¿Sí? Nada es perfecto en esta vida, entonces siempre va a haber alguna observación y eso es bueno que ustedes recalquen. Casi nadie quiere hablar de las cosas malas que les surgió, ¿sí? Y eso más bien da paso a que el proyecto pueda ser mejorado con otro proyecto, ¿sí? Eso da paso a que la persona que está leyendo ya sabe a qué atenerse, ¿ya? Y es importante, ¿sí? Es importante recalcar. Ya, no, que no les dé miedo hablar de lo que salió bien, de lo que salió mal, no, no tengan miedo en esa parte. Más bien va a ser un punto a favor ya. de que esas cosas esté dentro de su proyecto. Listo, entonces Julio, ya falta casi Ok, nada, ya falta casi nada, esperemos ya sí, sí, en este mes que viene ya estar sí, haciendo los trámites para la defensa privada. Ya iránse preparando, por sí, yo Dios. sí, ya tengo la documentación que necesita. Ya, ok, Ajá, ya conversé con la secretaria y ella me dio la documentación. Listo, ingeniero, le ya, agradezco perfecto. mucho ya. Ya, igual, Ok, que tenga buena tarde, se cuida. cuídense.